6 preguntas para entender qué está pasando en Venezuela y qué salidas tiene la crisis. Redacción BBC Mundo. Venezuela vive una nueva ola de protestas que ha derivado en enfrentamientos entre opositores, fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno, así como desórdenes en varias ciudades del país. Se trata de las mayores protestas registradas en el país desde diciembre de 2014, cuando la oposición también salió a las calles para demandar la salida del presidente Nicolás Maduro. Vamos a la número 1. ¿Cuándo y por qué empezaron las protestas? En Venezuela, gobierno y oposición parecen vivir en permanente enfrentamiento, pero la nueva ola de protestas tiene una clara fecha de partida, el 31 de marzo de 2016. 2 días antes, el Tribunal Supremo de Justicia, que la oposición considera afín al gobierno de Nicolás Maduro, había emitido una sentencia que le permitía ejercer las competencias de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, mientras ese órgano se mantuviera en desacato. Y cuando la decisión judicial se hizo pública, la oposición venezolana no dudó en calificarla de golpe de Estado, anunciando el inmediato inicio de una movilización que ni siquiera el anuncio de que el TCJ había decidido revertir su polémica sentencia logró detener. Del autogolpe a las aclaraciones de oficio, los 3 días que estremecieron a Venezuela por la decisión del Tribunal Supremo. 2. ¿Qué tiene de nuevo o diferente este nuevo choque? La situación de desacato de la Asamblea había sido dictada por el propio TSJ, luego de que el Parlamento decidiera incorporar en agosto de 2016 a 3 diputados del estado de Amazonas cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Y el TSJ ya consideraba nulas las actuaciones del Parlamento, que luego de esos comicios pasó a ser controlado de la oposición por primera vez la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, por lo que en opinión de muchos analistas la nueva sentencia no cambiaba significativamente la situación. 3. ¿Cuál es el problema de fondo? El trasfondo de las protestas es una prolongada crisis económica que ha colocado a la mayoría de los venezolanos en una situación mucho peor de la que ya vivían en 2014. La caída de los precios del petróleo, que se estima representa el 96% de las divisas que necesita Venezuela, ha seguido mermando los ingresos del Estado y agudizando cada vez más la escasez de alimentos y bienes de primera necesidad. Eso ha generado un desabastecimiento casi crónico, lo que ha unido a la mayor inflación del mundo ha provocado que buena parte de la población tenga problemas para acceder a la comida. 4. ¿Qué pide la oposición? La principal demanda de la oposición es que se adelanten las elecciones presidenciales originalmente previstas para octubre de 2018, pero también se pide la celebración de las elecciones regionales que deberían haber tenido lugar el año pasado, así como los comicios municipales que según el calendario electoral deberían tener lugar este 2017. 5. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado las acciones de la oposición venezolana como una ofensiva golpista y a las denuncias de excesos en la represión policial por parte de la oposición, el Ejecutivo ha respondido acusándolos de fomentar la violencia de terrorismo y de querer preparar el terreno para una intervención extranjera. El mandatario, sin embargo, también llamó a los líderes opositores a iniciar un diálogo para que después no se quejen. Para finalizar, la número 6. ¿Cuáles son los posibles escenarios hacia adelante? La posibilidad de unas negociaciones que arrojen resultados concretos, como la definición de un calendario electoral o incluso la liberación de algunos de los políticos de oposición actualmente bajo arresto, no puede descartarse completamente. Pero la experiencia fallida del diálogo de 2014 ciertamente alimenta el escepticismo, por lo que es bastante probable que aunque se siente en la mesa de negociación, la oposición no renuncie completamente a la calle. Y en estos momentos parece poco probable que el gobierno acceda a la celebración de elecciones presidenciales adelantadas, una condición que para la oposición es irrenunciable. Y esto es todo por hoy, amigos. No olvides suscribirte o comentar. Esto es Vida Cristiana. Dios te bendiga.